Hola, 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 buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su seminario web virtual de ilustración digital, paisajes ilustración para paisajes y fondos. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Cornejo, alias Kane, este es mi seudónimo artístico o mi nickname, y voy a estar con ustedes compartiendo la jornada del día de hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos, espero que lo disfruten, que sea una tarde provechosa, que aprendan, que desarrollen esas habilidades de ilustración que ya me imagino que tienen, que las puedan potenciar más y que le saquemos el lucro a estas 5 horas que vamos a estar compartiendo. Hacer una introducción teórica y vamos a ver un poco acerca de la... Bien, vamos a hacer una parte teórica primero. Vamos a ver una clase. Voy a comentar dos cosas. Vamos a hacer una parte teórica que va a ser un poco introducción al tema de fondos. Si nosotros, por ejemplo, diseñamos personajes o hacemos dibujos de figuras humanas, lo importante o la base teórica para hacerlo bien es saber de anatomía. En el caso de los fondos, necesitamos saber de perspectiva. Esa es la parte técnica o digamos teórica que hay que manejar para poder hacer un buen diseño de fondos, porque al fin y al cabo el fondo es una representación de un espacio, que puede ser un interior, un exterior, puede ser un ambiente del cuarto de un personaje, puede ser, por ejemplo, la casa de los Simpson, que puede ir desde la cocina de los Simpson, la sala, el cuarto de Bart, el cuarto de Lisa, y también puede llegar a ser la escuela, el parque, ¿verdad? O un lugar que pueda ser más grande. Bien, vamos a ver un poco el tema de ambientes y fondos. Estas áreas están bastante utilizadas en el tema de producción para animación y videojuegos. También funcionan mucho en los cuentos infantiles, en editorial también. Generalmente a veces somos muy buenos haciendo dibujos de personajes, pero nos olvidamos de los espacios, ¿verdad? Donde viven estos personajes. Entonces, hacer fondos se vuelve importante en un tema de producción audiovisual para animación, videojuegos y otro montón de contenidos que pueden ir desde editorial, infantil, eh, y otras aplicaciones que pueden ir desde cómic, dibujo de, no sé, murales, lo que queramos, ¿verdad? Pero principalmente en donde lo vamos a ver es en animación. Si ustedes ven una serie animada o ven una película, básicamente todos los personajes están en algún ambiente o algún espacio. Entonces vamos a ver esa parte técnica, creativa y cómo poder representarlos. Y los fondos específicamente son representaciones espaciales que necesitan del entendimiento de la perspectiva. La perspectiva es un punto de vista o es justo la posición que nosotros tenemos ante o un, que le dijera, es la posición de un, en este caso nosotros como espectadores, un observador, y es como las cosas se nos proyectan con relación a donde nosotros estamos posicionados. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos, podría comentar en una clase de dibujo al natural, si estamos dibujando un modelo en vivo y nosotros estamos, por ejemplo, en una zona del salón de dibujo y lo dibujamos, vamos a tener una perspectiva. Entonces yo me paro y me cambio de lugar, ¿verdad? Y dibujo el mismo modelo que está en la misma posición y él no se mueve, mi perspectiva cambiaría. Probablemente yo lo pueda dibujar de frente, ¿verdad? Pero si me muevo y me voy hacia el otro lado, me quede viendo una perspectiva desde la espalda. Entonces la perspectiva es esa posición o esa forma como las cosas se nos proyectan según el punto de vista o el lugar donde nosotros estamos ubicados. La perspectiva depende sobre todo en el tema de la Tierra, ¿verdad? El planeta en el que vivimos, hay una línea de horizonte que está porque la Tierra tiene un piso o una superficie que nos... El centro de la Tierra tiene gravedad que nos está jalando hacia él. Entonces eso hace que nosotros estemos parados sobre el piso. Si no hubiera gravedad, andaríamos flotando y sería como en el espacio, ¿verdad? Eso es otro rollo, pero la gravedad es lo que nos está atrayendo hacia el piso y ese piso tiene una proyección espacial que se llama línea de horizonte, que es esto que están viendo por acá. Esta es la línea de horizonte. Y la línea de horizonte es básicamente cuando vamos a la playa,
lo vamos a ver bien claramente. Es esa línea divisoria del piso, ¿verdad? Con la parte superior, que en el mar lo que vemos es el cielo, como en la parte superior, y en la parte de abajo lo que vemos es la playa o el mar. En el caso de la tierra, lo que vamos a ver es tierra, pero esta línea de horizonte no siempre se va a ver tan clara. Siempre, por ejemplo, si yo intento verla aquí en mi casa, lo que voy a ver es muebles, voy a ver una pared. Existe la línea de horizonte, pero los objetos que tengo delante me la pueden estar bloqueando. Sucede algo parecido cuando estamos en un bosque o en un paisaje que puede ser en una calle, ¿verdad? Hay edificios, hay árboles, hay un montón de cosas que nos tapan, pero hay que ser conscientes de que la línea de horizonte está ahí. Entonces, esto es bien fundamental para poder hacer perspectiva. Ese va a ser uno de los puntos que les voy a pedir cuando hagamos el ejercicio práctico, esa parte de dibujarlo. Luego viene los tipos de perspectiva, que se pueden clasificar según sus puntos de fuga. La perspectiva de un punto de fuga, el punto de fuga es el sitio o ese lugar de donde salen, digamos que las líneas de proyección que van a recrear el objeto o en este caso prismas rectangulares, y cómo estos lados de este prisma se van a estar fugando hacia ese punto. A la perspectiva de un punto de fuga se le conoce como perspectiva frontal. Si nosotros lo queremos hacer más interesante, le podemos agregar 2, 3, 4, 5 y hasta, bueno, el ojo de pez, que es ese efecto de esfera. En la perspectiva, acá es importante, en la de un punto de fuga en prismas rectangulares, saber que las líneas verticales están a 90 grados y las horizontales a 0 grados. Para determinar la perspectiva, la clave está en ver las líneas oblicuas. Cuando uno empieza a ver en una ventana, en gradas, estas líneas inclinadas, ahí me están diciendo hacia dónde va el punto de fuga, esa es la clave. Luego están los dos puntos de fuga, que en este caso estamos hablando de dos proyecciones. Aquí pueden ver cómo este lado se va hacia acá y este otro hacia acá. Si le agregamos un nivel mayor de dificultad, a la de 2 le podemos agregar un tercero, que es esta de acá. Y este tercero puede venir desde abajo o desde arriba. A la perspectiva de 3 puntos de fuga se le también conoce como perspectiva de ojo de pájaro o también de ojo de gusano, que sería una perspectiva, digamos, como cuando vemos las cosas desde arriba y también cuando las vemos desde abajo. Si yo me paro frente a un edificio muy alto y este edificio, digamos que se fuga hacia el cielo, ahí hay un punto de fuga. Y luego la otra es que yo ande arriba, ¿verdad? De los edificios y vea otro más bajo. Entonces se crea una percepción de perspectiva hacia abajo, ¿verdad? Hay una fuga que se da hacia abajo. Y aplicaciones. Vamos a ver un par de aplicaciones de la perspectiva. Aquí hay perspectiva de un punto de fuga. Me gustaría un poco que me dijeran dónde está la línea de horizonte por acá o el punto de fuga. Que si le ponemos atención no está nada complicado de encontrar. La clave, ¿verdad? Está dada por las líneas. ¿Alguien que me quiere comentar por dónde se ubica ahí el punto de fuga? El cuadro del fondo no será Sí, correcto. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo lo podemos saber o cómo lo descubrimos? por las líneas del techo y también del suelo. Bueno, yo así lo caractericé. Gracias, gracias, Leticia, gracias. Sí, aquí de hecho vamos a ver, por ejemplo, las líneas oblicuas. Si ustedes ven, las líneas verticales están a 90 grados perfectamente, pero las líneas, estas de acá, tienen una inclinación. Esa inclinación, si yo le pongo flechas a estas líneas, digamos que la dirección de la flecha va hacia acá, esta también hacia acá, para acá, para acá, para acá, incluso las del piso. Si yo agarro una regla y prolongo estas líneas del piso, me van a venir a dar por acá. El punto de fuga está aquí. Donde está el punto de fuga está la línea de horizonte. O sea, la línea de horizonte de esta imagen está por acá. Aquí está la línea de horizonte y de aquí van saliendo todas las fugas. De hecho, el espejo, ¿verdad? Aquí el escritorio, la mesa también llevan ese punto de fuga. Y se hace mucho más fácil de dibujar algo cuando nosotros tenemos esa rejilla o esa grid de perspectiva. De hecho, ya lo vamos a ver en los pinceles que les compartí. Hay unas herramientas de pincel bien prácticas
para que lo puedan hacer. Hay un montón de herramientas digitales que son súper prácticas que nos hacen el trabajo muy fácil. De hecho, como profesional creo que es bien fundamental el saberse las herramientas y tenerlas para poder hacer un buen trabajo. De eso se trata. Es como no sé, el carpintero que tenga una sierra eléctrica, un martillo, serruchos, etcétera. Son las herramientas que le van a hacer que su trabajo sea eficiente y efectivo. Bueno, la perspectiva de un punto de fuga es la más sencilla, también es quizás la más fácil de practicar y yo la recomiendo como para hacer un paisaje, quizás es de las que más funcionan. Y luego al entenderla podemos irle subiendo el nivel y aumentarle a 2, 3, 4, 5 puntos de fuga. Bien, este es un ejemplo ya de es una aplicación y este es del libro de la vida. Entonces ahí lo que están viendo es algo ya del libro de la vida y ese es el pueblo de San Ángel. En el libro de la vida, el diseño de producción está específicamente hecho de forma asimétrica, chueca, y la otra sería simétrico, chueco y sería como imperfecto. Las cosas no tienen que estar como completamente ordenadas, sino que hay una especie de angulación como chueco, lo cual se convierte en un estilo y una forma estética de representar, ¿verdad? Que la animación y los videojuegos, hay algunas que son muy realistas, pero también uno de los chistes principales para mí de la animación es que puede hacer lo que la realidad no puede. Es decir, imagínense un panda peleando kung fu. En el mundo real no podemos hacer que un panda actúe como Poe Kung Fu Panda. Entonces, para esos recursos, para poderlo hacer, hay recursos desde dibujos animados, hoy en día modelados digitales 3D, y otro montón de técnicas que nos ayudan a poder hacer una representación de la vida y la realidad desde una forma más particular o diferente. Y básicamente la parte del diseño de fondo se convierte en algo fundamental para hacer concept art y también desarrollo visual. El concept art se trata de la aplicación de diseño, la ilustración para diseñar, y que en este caso puede ser diseñar personajes, ropa, accesorios y también los ambientes. Y el desarrollo visual de lo que se trata es básicamente de dar una imagen de cómo se vería la película antes de que esté hecha, es decir, dar una propuesta de cómo queremos que se vea en pantalla, qué color, qué forma y juntar a los personajes con los ambientes. Un desarrollo visual sirve para que el director o el equipo de trabajo tenga una idea de cómo se va a ver el producto. Cuando uno está trabajando en un proyecto así, no se sabe cómo se va a ver. Hay una parte de, como yo lo menciono, como tener un hijo y que en este caso el hijo esté en el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, imaginárselo cómo va a ser, cómo es su rostro, cómo son sus manos, su color de piel, su cabello, etcétera. Entonces tenemos esa gran ansiedad de querer saber cómo es, pero lleva un tiempo el poder ir haciendo ese desarrollo para que se vaya gestando, ¿verdad? Que es lo que tarda todos los 9 meses para más. Bien, estos son ejemplos de perspectiva de un punto de fuga, que es la perspectiva, digamos, más sencilla y práctica de hacer. Y lo que están viendo por ahí es esa perspectiva puesta en el libro de la vida, que estos son desarrollos visuales. Aquí ya vemos a los personajes en momentos claves de la historia y los personajes lo que están haciendo es una representación de una escena importante, de algo que en la película se vuelve como algo que les dijera trascendental. Bien, y la perspectiva básicamente va a ser lo que nos va a servir para la construcción de estos espacios o de estos ambientes y que nosotros los podamos realizar. Es bien importante, ¿verdad? Manejarla, entenderla y eso solo se puede hacer practicando. La perspectiva tiene una parte de lógica que a veces uno con el dibujo o las artes es más emocional, pero también hay una gran parte lógica en todo lo que hacemos. De hecho, para mí el diseño es como la ingeniería de las artes, es algo como más dado con habilidades artísticas, pero más dado a la construcción o a la solución de problemas a través de nuestras propuestas, ¿verdad? En este caso, la resolución de problemas las damos en función de una historia.
Es decir, que los diseños que hacemos expliquen bien la historia que queremos contar. Básicamente también los espacios o los lugares tienen una narrativa y esta narrativa viene dada por también el ambiente o la atmósfera que queremos representar. Los lugares son como los personajes. Si yo digo la Baticueva tiene la personalidad de Batman. Básicamente nosotros si vemos el cuarto de un personaje, el cuarto de este personaje nos puede llegar a contar quién es él. Si yo les digo, en el cuarto este personaje tiene guitarras, pósters de bandas de rock, además de eso tiene ropa de cuero y un montón de discos y un amplificador, entonces yo ya les estoy diciendo de qué personalidad tiene, a qué se dedica, qué gustos tiene o de qué se trata la profesión, ¿verdad? Entonces, los personajes son, digamos, seres anatómicos, pueden ser de cualquier característica, pero los ambientes también nos cuentan algo de ellos. Son una parte de ellos y nos parecemos al lugar en el que vivimos, ¿verdad? Bien, estos son algunos ejemplos ya puestos en práctica de perspectiva. Es una perspectiva de un punto de fuga, pero está girada. Por estar girada le da un tema más dinámico. Se ve como la inclinación de la cámara y la línea de horizonte hace que se sienta más dinámica, pero básicamente es perspectiva de un punto de fuga. Aquí se ven las líneas, el punto de fuga estará por acá y básicamente esas líneas están saliendo por aquí. Y esta es perspectiva de dos puntos de fuga. Acabamos de ver ejemplos de un punto de fuga. Y la clave en esa perspectiva es como cuando estamos viendo la esquina. Es como pararnos en la esquina de un edificio. Entonces ven esta línea oblicua y un punto de fuga. Esta línea oblicua es otro punto de fuga. Esto es bastante sencilla, no es tan complicado. Luego viene la de 3. Esta sí lleva un mayor nivel de dificultad, muchísimo más alto. Y este va, por ejemplo, aquí hay 1, aquí hay 2 y el tercero está hacia arriba. Aquí no hay ninguna línea recta a 90 grados, están inclinadas. Esa inclinación me dice que hay un punto de fuga. Todas las líneas inclinadas me dicen que hay puntos de fuga. Cuando yo veo estas líneas de estas ventanas, lo que estoy viendo es un punto de fuga. También la imagen está deformada, hay una deformación del lente, ¿verdad? Que también se da por las cámaras. Recuerden que nuestro ojo ve diferente a los lentes de las cámaras. Si le han tomado foto a la luna, ¿verdad? Como mis ojos ven la luna y luego como la ve la cámara del teléfono, que generalmente es más chiquita cuando uno le quiere tomar foto. Y es porque son diferentes, ¿verdad? Bien, algunos ejemplos ya de la perspectiva puesta en práctica. Este es un ejemplo de la ciudad gótica de Batman. Y lo que estamos viendo por ahí es un espacio de edificios con un ambiente oscuro, lleno de gárgolas, criminales y una ambientación que es propia del universo de Batman, es decir, es funcional al personaje, a su naturaleza y a sus enemigos, ¿verdad? Que eso es lo que aparece por ahí. Eh, Esta perspectiva de 3 puntos de fuga sirve mucho para hacer una representación espacial de vértigo, que se sienta que el personaje está en alto, ¿verdad? Entonces, Spider-Man o estos superhéroes que andan en las alturas hacen esas perspectivas los dibujantes de cómic. Bien, la perspectiva también y el diseño de fondos nos dan sensaciones narrativas que pueden llegar a ser peligrosas, agresivas. Y si han visto episodio 3 de Star Wars, es básicamente el espacio donde el planeta Mustafar, donde se enfrentan Obi-Wan y Anakin Skywalker, que es un lugar donde ya sabemos que Anakin pierde y va al derrotarlo. eh, Obi-Wan lo derrota y lo va a convertir en Darth Vader. Eso va a ser lo que lo va a determinar como Darth Vader. Entonces todos queríamos saber cómo es que llega a convertirse en Darth Vader. Entonces en esta pelea sentimos mucho vértigo, es una pelea súper acelerada, vertiginosa, con mucha emoción y hay una parte donde sentimos que se van a caer. De hecho, constantemente sentimos que los personajes se van a caer. Entonces aquí la perspectiva alta, bien importante porque se siente vértigo. Yo diría que esta es una escena bien estresante. O sea, en cada momento se siente que ya se cae. Y ya se cae y se muere. Entonces, como,
¿qué le va a pasar, verdad? Entonces todo eso está por el arte, los ángulos de la cámara, ¿verdad? Y al saber todo eso se convierte en una emoción, ¿verdad? En el cine o en la pantalla cuando lo estamos viendo. Y cuando nosotros conocemos bien las reglas, podemos pasar a la parte de romperlas. Romper reglas es importante, pero hay que saberlas. Cuando nosotros conocemos bien de la perspectiva, podemos pasar a la deformación. Estos son ejemplos de diseños de ambientes en los cuales sí estamos hablando de deformación total. La perspectiva es exagerada, curvada, o sea, está deformada totalmente. Estamos viendo un edificio, ¿verdad? Chueco, pando y curvado, cosa que eso no existe. Y es por un tema narrativo, ¿verdad? Este es un lugar de locura donde todo es diferente a nuestras reglas y se ve evidenciado en el diseño. También Tim Burton, por ejemplo, en muchos en sus películas, en sus historias, en El extraño mundo de Jack, hay bastante deformación de los ambientes. Los ambientes son bastante deformados. Y estas deformaciones hay que estudiar mucho, son complicadas, no es nada fácil hacer estas representaciones espaciales, llevan mucho detalle complicado que hace que dibujarlo sea complejo. Y voy a poner por acá otro ejemplo en el tema de las referencias. Importante, si yo dibujo a un personaje, bien necesario ese personaje es humano, que yo vea referencias de humanos. Si yo diseño un personaje que es un animal, yo digo, es un conejo, yo tengo también que ver conejo, ¿verdad? O sea, es siempre importante copiarle a la realidad, no es copiar, sino más bien referenciarse. Y en este caso, las referencias reales van a ser la mejor inspiración. Eh, Muchos de los escenarios de películas famosas que nosotros vemos están basados en lugares que existen de verdad. Entonces, el Palacio de Aladino, las Cataratas del Paraíso de Op, la Locuras del Emperador y el otro es el Castillo de Cenicienta. Entonces están basadas en el Taj Mahal, Machu Picchu y el castillo, no me acuerdo, es un castillo de Alemania, ahí sí el dato se los debo. Y luego están el Salto del Ángel, que está en Venezuela, del cual se basan para Cataratas del Paraíso, que está basado en el lugar real, pero tiene ficción, ¿verdad? Le modifican cosas. Entonces, por ahí la realidad siempre es importante verla, entenderla y poderla transformar en algo que podamos diseñar. Entonces, esa es la parte fundamental. Y aquí lo que estamos viendo es otro tema importante y es que en la Tierra nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Eh, Hay alto y ancho, X y luego está el eje Z, que es el de la profundidad. Es que podemos, ¿verdad? Nosotros desplazarnos en este espacio. Y este espacio donde vivimos tiene aire. El aire tiene partículas de polvo, neblina, humo y hasta la contaminación de la ciudad, ¿verdad? Está ahí. Y eso hace que las cosas a la distancia se desaturen. Si yo veo esta montaña de atrás, no la voy a ver ni definida ni nítida y el color no va a ser el original, porque el aire tiene partículas de neblina, polvo y todo lo que mencionaba, que hace que se perciban como borrosos, blanquecinos o desaturados. Si yo veo un volcán a la distancia, lo que voy a ver es como un color azulado o verde, o azulado o verde, dependiendo de varios factores, de la hora, de la luz, etcétera. Y no voy a ver el color real del volcán. O sea, el volcán es tierra y un montón de árboles, ¿verdad? Pero a la distancia lo que nosotros vemos es una masa azulada desaturada. En este caso no es un azul vivo intenso, sino lo que vemos son tonos grisáceos. Entonces, eso es bien importante porque nos va a ayudar a crear la percepción de distancia, como que algo está lejos. En la medida en la que las cosas se acercan más a la cámara, se van a ver más definidas, se van a ver con el color más saturado. En el caso de los grises, si pasamos esto a escalas de grises, las cosas más cercanas van a ser más oscuras y las más lejanas se van a ver un poco más blanquecinas o claras. No siempre aplica, hay un montón de factores. Pudiera ser que aquí le estuviera dando la luz del sol, un rayo de sol, y esto puede verse iluminado. Pero aquí está como un efecto de contraluz
y también la neblina hace este efecto del agrisado de la distancia. Eso es bien importante porque nosotros creamos un efecto de distancia que se va generando por proporción de tamaño y por valores de tono, que eso ya lo vamos a hacer en el ejercicio práctico, ya lo vamos a ver de hecho. El mismo objeto, yo solo lo escalo, lo hago más pequeño y le aclaro el tono, y esto me hace como entender de que este objeto es más cercano, y en la medida en la que está puesto en secuencia se hace más lejano, como digamos que el ojo puede hacer esta percepción de distancia. La plataforma donde el personaje se puede parar, la cual está más oscura y perfectamente mi ojo sabe que ahí me puedo parar. Pero si ven en el fondo tiene un montón de texturas de árboles y siluetas, pero están en un tono desaturado. Es decir, se siente como que el color es menos intenso. Entonces mi cerebro, o sea, sabe que no puedo agarrarme a esta rama ni pararme aquí, porque la distancia, el valor tonal me está diciendo que hay ahí una distancia. Que eso es bien importante y que no, aquí la tenía. Bueno, de hecho ahí está, en la presentación era justamente ahí lo que quería enseñarles. Y por ejemplo en Mario, ¿verdad? Que es un juego de plataformas, bien claro, no saben qué plataforma se puede parar. Y también hay cosas del fondo que tienen mucha información. Por ejemplo, aquí tenemos el castillo y lo que estamos viendo es que el castillo está desaturado, desenfocado y también de un tamaño más pequeño, que significa que está a la distancia. En la medida en la que los planos se van acercando a la cámara, el color va aumentando, la saturación del color. Eso hace que los elementos que están enfrente los tengan de color saturado, vivo, verde encendido. Mario también, ¿verdad? Esa es otra forma importante en el diseño en la composición de animación y videojuegos, que los personajes tengan un color más saturado, que sean más vivos y más intensos para que se despeguen del fondo. Esto ayuda bastante como a que el fondo no se los coma, porque hay un montón de artes, a veces cuando uno es principiante le pasa eso, saturamos nuestras composiciones y a los personajes les ponemos mucho detalle y también al fondo, entonces llega un punto en que no se distinguen, tanto así que se pueden llegar a perder, como decir, bueno, sucede mucho cuando uno empieza que de tanto que le queremos poner que no se termina entendiendo. Quiero ver, voy a pasar por acá. Este es un ejemplo de animación Rick y Morty y también lo podemos ver con los colores del fondo. Vean los elementos más lejanos desaturados, es decir, como un verde más grisáceo, y los elementos de adelante más definidos, incluso tienen línea, tienen un outline o una línea definida negra, y los elementos más lejanos ya no. Si estos elementos, la línea, sí tienen línea, pero es una línea tenue, es decir, no es negra definida. ¿Qué pasa si es negra definida? Los elementos se verían demasiado. Entonces, yo debo tener un punto focal, que en este caso es lo que ve mi ojo primero, lo define, lo entiende, pero luego los elementos de atrás están ahí, pero no llaman más la atención. De hecho, eso es bien importante, que estén, pero que no griten, ¿verdad? Que es como decir, aquí debo poner mi ojo y prestar interés y atención en eso. También con color nosotros podemos generar esos efectos de la distancia que pueden venir dados como los elementos más lejanos más claros y los elementos más cercanos más saturados y con tonos más intensos, que en este caso es un contraluz y por eso hace el efecto de ser una atardecer a contraluz, amarillo claro en el fondo, y en la medida en la que las capas o layers, ven estos, se van acercando, esto se va oscureciendo. Entonces con esto yo ya tengo una percepción de profundidad hecha con puros valores, en este caso con una paleta cálida análoga que va de los amarillos, naranjas a los ocres y a los rojos, que es la representación de un atardecer a contraluz. Bien, en el tema específico del día de hoy vamos a poner en práctica la perspectiva. La vamos a usar para el ejercicio que vamos a hacer. Solo quiero comentar antes de pasar al ejercicio práctico. Les quiero comentar de un proyecto de una película animada en la que estuve trabajando que se llama Coati. Esta película animada es un largometraje 2D que está ambientado en selva, son animales.
Son animales de la selva. Se los voy a poner. Les voy a enseñar el trailer. Bien, voy a comentar. Vamos a ver primero el trailer y luego les voy a enseñar algunos artes y algunas reglas de diseño que fueron necesarias para poder diseñar. Es una película ambientada en Mesoamérica, es como una selva mexicana, donde hubo una civilización precolombina mesoamericana que ya no está, y los animales son los protagonistas de la historia. Los animales hablan y actúan como animales, no se ponen a actuar como humanos en el sentido de que van a bailar y a cantar y a moverse extraños, sino que lo hacen como su especie lo haría. Es 2D, es decir, dibujos animados, y quiero que lo vean prestándole atención a los fondos. Los fondos son selvas, plantas, y por ahí ya les voy a contar un poco de esa experiencia. Vemos, esta película se estrena este mes en Estados Unidos y el próximo mes se estrena acá en El Salvador, así que ojalá que la puedan ver y que venga a los cines para que también la puedan apreciar, porque es un proyecto que se hizo en México, en Uruguay, hubo gente también involucrada de Brasil, de El Salvador, y es un proyecto interesante donde muchas manos latinas estuvieron ahí participando, y ahí también estuve trabajando en el año 2017, 2018 y por ahí todavía en el 19 a principios estuvimos haciendo algunos artes. Bien, les voy a dejar el tráiler. Si hay problemas de audio me avisan para poderlo corregir. Lo vemos. Sofía Vergara es Zaina. Zaina ya llegó. Podemos empezar. Tenían el hogar perfecto. ¡Bello! Algo grande se avecina. A las ranas bonitas les gusta la magia. A mí el único truco que me sale es hacerlas desaparecer. Hasta el día ¡Manténganse unidos! ¡Mantengan la calma! que todo cambió. ¡Todas! ¡Deben irse de aquí! ¡Ya! El momento de emigrar ha llegado. Pero abandona a los débiles y viejos. Eres cruel. Cruel, atractiva y a cargo. ¡Wow! A alguien se le salió lo fiera. Este octubre, Tengo que salvar a todos. No sé cómo. Encuentra el árbol de la vida. Va a ser un largo viaje. ¿Qué onda, mi cuate? Y nosotros vamos contigo. ¡hagámoslo, chicos! Hacen falta más pasito y guías. Un elenco estelar. No hacen falta alas porque el sueño que te mueve es su motor. El viaje En la aventura épica, más salvaje y fascinante. No le mencionemos esto a nadie. Tomo mi lugar como la lideresa suprema, cruel, vengativa y todopoderosa. Me gusta. Corto, claro y conciso. Coati, ¡Mira! ¿Neta? Es una señal de buena suerte. este octubre. Bien, mientras lo voy a dejar ahí de fondo para ir explicando algunas cosas. Lo que ven ahí es una selva. El diseño es básicamente plantas, árboles, habrían, serían lianas, eh, sí, como vines serían, no sé, bueno, de todo el tema de vegetación hay plantas, helechos, eh, troncos, y todas las escalas de las plantas diversas, ¿verdad? De plantas grandes árboles y otras más pequeñas. Lo que están viendo es un ambiente totalmente natural, con algunas estructuras mesoamericanas como rocas de pirámide, ¿verdad? Que se ven por ahí, algunas también formas de árboles que por ahí las están viendo. Y les voy a comentar un poco acerca de las reglas de diseño de ese proyecto. Cuando nosotros entramos a trabajar al proyecto, ya estaban diseñados los personajes, ya había bastante concept art y un montón de elementos diseñados que se crean como las reglas para que la producción vaya en un... Para acá el sonido nada más. Para que la producción vaya en una...
en una sintonía, es decir, de tantos artistas que trabajan, todos deben ir unificados. Así como han visto un manual de marca, un brand book, cuando uno hace un logo, un isotipo, un logotipo, imagotipo, etcétera, se terminan pantones, tipografía, se termina una grid o una cuadrícula para determinar cómo se construye. Y lo mismo sucede con los diseños de personajes. Hay model sheets que determinan cuánto es la proporción, la medida, la distancia entre un ojo u otro. Le voy a poner otro. Quiero ver, permítame. No, este no, este no sé qué es. Que aquí están liberando material. Han estado liberando material. Voy a enseñar este otro, este sí es otro trailer. Han estado liberando material y están subiendo cosas nuevas porque le están haciendo promoción al proyecto. Así que están constantemente subiendo más y más porque están en eso de la promoción de las redes. Ahí les pongo el otro trailer. Bien, estos son, solo lo voy a pasar ahí rápido. Elementos de diseño de una Biblia de diseño que se hizo y esa Biblia de diseño se le proporciona al equipo para determinar las reglas de trabajo. Ahí están viendo todas las plantas juntas, una miscelánea de plantas de todos estos pedacitos que les comentaba, que son todos estos tipos de plantas que veíamos. Se las voy a enseñar. Acá están, por ejemplo, las plantas. Voy a enseñar la Biblia de diseño de las plantas. Esta es la escala como un ser humano, de cómo la planta es en proporción a un ser humano de 1,80. Entonces, estas son plantas pequeñas. Este es el tipo de escala, por ejemplo, es un personaje que se llama Paco, que es una ranita bien pequeñito. Entonces, si por ejemplo él sale con la cámara, lo encuadra, es un zoom bastante cercano. Entonces, generalmente alrededor de él veíamos plantas pequeñas y hacíamos plantas pequeñas. Eso era bien importante también, porque a mí me pasaba, a veces yo no sabía de plantas, agarraba una que no era de esa escala y me corregía, me decía, mira, esta planta no es de esta escala, la estás haciendo a una escala o muy grande o muy pequeña. Entonces, esto sirve para que eso no suceda. Entonces, nos imprimieron todos estos materiales, nos los pusieron, nos los ponían ahí, lo teníamos enfrente y eso nos servía para estarlo viendo. O sea, ya con eso uno ya no se pierde, porque a veces también venir a abrir el archivo y estarlo viendo es complicado, entonces tenerlos enfrente lo hace más viable, o sea, más práctico como para decir, ah, ahí están, ¿verdad? O tener tablas de contenido, cosas referentes a nuestro trabajo. Aquí las plantas se van haciendo más grandes, eso es lo que van a ver por acá. Las plantas en escala se hacen más grandes, más prominentes, entonces teníamos eso de poner, aquí va una, aquí va otra. Teníamos una escena amplia, entonces para contrastar también se ponían tipos de plantas de diferentes figuras geométricas. A veces había muchas plantas triangulares, entonces se contrastaban con ovaladas o con plantas con alguna forma más circular. También los patrones geométricos, a veces algunas plantas eran como muy llenas de información y luego habían otras que eran más simples. Entonces se trataba de buscar un balance entre lo simple y lo complicado, lo complejo, ¿verdad? Y lo simple. Y por acá están más ejemplos. Vean, estos ya llegan a ser muy grandes. Y por acá estas otras que van a ser más grandes. Entonces, esto es una guía de diseño, se la voy a mostrar acá. Lo que ven acá es un esquema que nos está explicando
en el plano de orden de los elementos, la escala que ese tipo de planta tiene. Esto que está aquí en rojo es decir, esas plantas estarían en esa escala. Ya van a ver, ahí van a ir pasando las imágenes para que vean el tipo de escala o tamaño que en una composición se podían usar. Quiero ver, aquí están estas otras, estas les quería enseñar. Estas son las pequeñas. Ahí en rojo está enseñados las escalas o las proporciones de las plantas para poder ser colocadas en esas áreas. Es decir, estas son plantas chiquitas. Entonces, ese es el tipo de diagramación de proporción, ¿verdad? En donde se pueden poner en las composiciones de las escenas que hacíamos. Ahí lo están viendo. Y son pequeñitas, hay medianas, grandes, de todos los tamaños. Entonces, a ver, ¿verdad? Esta es mediana, esta es grande, esta es pequeña. Entonces, ¿cómo poderlas ubicar? Todo esto es información de diseño que sirve para que el equipo, ¿verdad? Vaya en la misma sintonía y todos en la misma carretera, ¿verdad? Para que el proyecto funcione. Les voy a enseñar más. Estas son plantas. Les quiero enseñar troncos y vegetación. Este es otro ejemplo. Ahí lo voy a dejar corriendo. Esos son diseños en siluetas. Ahí están viendo las siluetas de los troncos de los árboles, con algunas plantas encima que son... Los árboles también tienen plantas parásitas. Hay unas plantas que para vivir se le pegan a un árbol cholo, grande, ¿verdad? Entonces se alimentan de él y ese es el tema parásito, ¿verdad? El parásito se alimenta de otro ser vivo. Y si el ser principal grande no está, el parásito no puede vivir. Entonces ahí están los troncos grandes, ¿verdad? Y alrededor las plantas. Vean la silueta, ¿verdad? La estructura cómo se ve y la escala también con el ser humano, que eso era bien importante, un poco como tener esa percepción de si un humano anda caminando por ahí, que es nuestro mundo, y nosotros también entendemos mejor así, decir, este tamaño tendría, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, digamos que son importantes en los fondos, no es solo como dibujar tierra, ¿verdad? Sino que hablamos de poder hacer muebles, edificios, árboles, plantas, cerros, ríos, lagos, y todo esto forma parte de esa ambientación, que son los accesorios o los props. Los props, la palabra prop significa utilería, que son todos estos elementos que son necesarios en una producción. Por ejemplo, la varita de Harry Potter, la espada de, no sé, espada de He-Man, no sé, el bate de Harley Quinn, todas las cosas que ocupan, ¿verdad? Y en este caso también pueden ser objetos. Bien, les voy a mostrar otros más, un poco para ver. Bueno, estas son referencias de diseño, que estos son bocetos de los cuales se basaron para hacer los árboles que les estaba mostrando. Les quiero enseñar, quiero ver árboles. Ah, aquí están los árboles. Estas son reglas de diseño de lo que sí se debe hacer y lo que no. Entonces, si ven la geometría en los árboles, en las plantas es bien definida. O sea, las formas, el follaje de árbol, por ejemplo, esas son y son como los canopies de árboles, que de hecho en las escenas por acá hay unas escenas que... En esta. Ahí lo van a ver. Esas figuras como el follaje de árbol son óvalos. O sea, aquí estamos viendo los óvalos, justamente, ¿verdad? La figura geométrica y cómo está construida a partir de esas reglas. Se lo voy a enseñar por acá. Y ahí lo voy a dejar corriendo. Y básicamente una figura ovalada, ¿verdad? Con un corte horizontal. Y luego ya viene el detalle, que es empezar con la figura geométrica simple y luego ponerle la forma del follaje, como es o sea, son hojas, ¿verdad? O sea, los árboles están compuestos de su follaje de una gran cantidad de hojas. Y bueno, esas son reglas por ahí de diseño que les quería comentar. Bien, voy a mostrarles un par más solo para ir un poco cerrando, pero les quiero enseñar sobre ya las escenas que quiero mostrarles por acá. Voy a
voy a poner algunos ejemplos. Es un ejemplo de una rama que se está quebrando. Un momento hay un terremoto en la historia, entonces la rama se quiebra. Bueno, es un tronco, una rama, es un gran tronco, un señor tronco. Les quiero enseñar el archivo de Photoshop para que lo vean. Y esto sería como detalles específicos de elementos de ese mundo, que en este caso son de selva. Le puedo enseñar, este es el archivo Photoshop. Aquí vienen todos los layers con todos sus accesorios. Siempre se hace arte extra, aunque no se ve todo, pero siempre es importante hacer toda la parte. Estos son el encuadre. La cámara se mueve hacia arriba, ese es el movimiento de la cámara. Y lo que estamos viendo por acá es los layers. Les voy a enseñar. Ahí están, estos serían como los escombros, como del rompimiento, de la ruptura, ¿verdad? Y de la rama. Por layers separados, esto para poderlo modificar, ¿verdad? Animar también y hacer un montón de cosas. Permítame aquí. Que el director tenga consideración. Aquí está el polvo, la nube de polvo, pintada aparte. Aquí está la rama, porque en animación la rama empieza así. Se ve hacia el principio. Es decir, este es musgo. Entonces la rama tiene el tronco. El tronco tiene un patrón ahí de texturas que están ahí dibujadas. Y encima está hecho el layer, por decir así está normal, pero se rompe. Entonces, aquí le puedo enseñar, aquí viene el truco. Aquí está pintado encima, aquí está el otro. Entonces es como para el director, ¿verdad? Ahí lo puede agarrar y está la fase, o sea, tal cual como debe ser, y luego ya roto. Es como se va a ver después, como antes y después, ¿verdad? Entonces esos son otros layers. Les voy a enseñar. Aquí están las vines o las que serían las, no sé, como lianas diría yo que es. La rama está separada en dos. Aquí está, mitad y mitad, que era no me acuerdo, por tecnicismo del director. Lo quería así, separado en dos. También hay un montón de cosas que, vean, estos son los de atrás, el musgo de atrás, que al estar separados son más fáciles de editar. O sea, si yo, por ejemplo, quiero cambiar algo, como lo tengo en un layer aparte, lo puedo hacer bien fácilmente. Entonces, eso es bien importante. Aquí vienen las de atrás. Y ahí voy activando todos y ahí va apareciendo ya la composición. Les voy a enseñar otro par más. Ya vamos a pasar al taller. O sea, los estoy aburriendo. Estoy hablando demasiado, pero quiero mostrarles algunas escenas. Que hay algunas que me gustan más. Quiero enseñar. Por ejemplo, esta otra. Que es el espacio, ¿verdad? Entonces les quiero mostrar un poco cómo era Antes de enseñarles esta, les voy a mostrar otras de procesos. Por ejemplo, ¿verdad? La grid de perspectiva. Esta grid, Photoshop tiene una opción en la cual se puede hacer una grid de perspectiva dibujándola, bien fácil. Ahí se la puedo enseñar. Y también hay pincel. Hay un montón de fórmulas para hacer esto. Con esto ya no seguía, o sea, ya fácilmente puedo hacer esta guía acá. Y ya sé, o sea, si quiero dibujar algo, por ejemplo, aquí hay una parte de un terremoto. Entonces el personaje, este jaguar se llamaba Lam, va corriendo y enfrente de él sale una rama, como que el árbol se levanta y la rama le sale de la tierra. Entonces, esas son como parte del proceso para que lo vean como las primeras fases, personajes, composición. De hecho, también al trabajar en equipo, habían momentos donde yo solo me dedicaba a dibujar personajes y se le pasábamos los archivos a otro compañero, como decir, mira, ya hice los personajes de tantas escenas. Entonces luego el otro, dámelos, voy a empezar a hacer árboles o voy a empezar a pintar fondos. Entonces algunas de estas son momentos de personajes que yo trabajé, pero que no les hice el fondo porque otra persona se encargó de eso. Aquí está el ejemplo que les quería comentar. Esta creo que la tengo, quizás esta les voy a enseñar. Aquí está. Esta no la terminé. La terminé yo, pero aquí está para que lo comprendan. Está ahí.
el encuadre. Aquí están los movimientos de flechas, que esto indica que los personajes, la secuencia, ¿verdad? El personaje viene volando, se detiene acá y luego sale de cámara. Hay momentos como donde aparecen elementos de escombros, plumas, hojas, están dibujados por aparte. Esta es la grid que les comentaba. Entonces, con esta grid ya se hace la construcción de perspectiva. Si no está esta grid, es bien abstracto o difícil entender qué es lo que hay ahí. Los personajes, dibujar personajes me encanta, es de las cosas que más disfrutaba, porque no tenía, en fondos, este fue como mi primer proyecto en el que trabajé intensamente haciendo fondos. Había hecho fondos en otras cosas, pero no tenía la experiencia que logré acá. O sea, fue para mí un proyecto que me enseñó muchísimo de fondos. Me encantan ahora hacer fondos y sentí que ahí aprendí bastante. Esta es la guía del director, del animático, del storyboard, de lo que él quería. Esta escena no la terminé yo, la comencé, pero luego se le pasó a otro compañero. Esta sí se las quiero enseñar. Ahí para que vean el polvo. Este es un momento del terremoto. Aquí es la rama que les comentaba que se levanta, que sale de la tierra. Las partículas que sería como escombros. El personaje que se gira la cabeza. Ahí está el personaje. Aquí es los elementos que les decía, ¿verdad? Por separado. Entonces, si se quieren editar o mover, se hace muy fácil, ¿verdad? Poderlo hacer. Entonces, por eso están ahí separados. La rama también está separada. Es una rama separada por ahí. El tronco, aquí está esta. Es este tronco de acá. Vean ahí, es como que fuera de esos escenarios de cartón. O sea, como que, aquí me equivoqué, esto lo dibujé sobre este ley. Como si fueran de eso. Aquí está. Aquí lo muevo. Como que son esos pedacitos de cartón que los escenarios a veces salían en el viejo oeste y una cantina y un edificio y solo era la fachada, ¿verdad? Y atrás no había nada. Entonces esos trucos también se dan mucho como en el teatro, ¿verdad? Son trucos visuales que ayudan a crear una ilusión. Las otras plantas, el piso y el fondo. Les voy a enseñar otro por ahí. Esta es una de las escenas que más me gustó porque me costó mucho trabajo hacerla y me da bastante satisfacción cómo quedó. Es del momento en el que el jaguar va corriendo y sale la rama, que es cuando se levanta y sale por ahí la rama. Les voy a enseñar esta, voy a quitar toda esa parte de ahí de atrás. La sombra, por acá hay una sombra. Una planta más cercana como en un color más oscuro, que significaría que está más cerca de la cámara. Por ahí los escombros o como cuando en un terremoto el cemento entonces empieza a reventar y sale polvo, ¿verdad? Polvo o eso que cae, ¿verdad? Aquí más el personaje, que van con color. Esta es la secuencia, el personaje empieza aquí corriendo, va corriendo, sale la rama, o sea, lo detiene, en su camino se le atraviesa esta rama y él reacciona, o sea, como por ahí va y se detiene. Y luego viene por acá también, vean el truco, ¿verdad? Del dibujo de las piedras con las grietas, la rama por acá también, es ahí la que estamos viendo. Por ahí viene la otra. Voy a quitar estos. La grid de perspectiva. Aquí está, esta es bien pequeña, pero ahí se nota, ahí se ve, es azul. Ahí está, esta les digo que es una herramienta que Photoshop tiene también. Por acá está la sombra, ya sea ahí la parte de sombra, el piso, las plantas, la rama principal y luego la de atrás. Aquí la clave ven, ¿verdad? Esta está más lejos, está desenfocada, grises claros, y eso lo que hace es una percepción de distancia. Este es el boceto que me dio el diseñador de producción, es decir, con su guía, es decir, esto es un diseño que yo no creé, sino que realicé en el sentido de que me dieron las indicaciones, así debe ser, queremos esto acá, con esto, esto y esto, y luego ya viene la realización. Voy a ir poniéndole, hay una versión ahí, la normal y luego la desenfocada encima. Y voy a ir poniendo ahí los layers para que lo vayan viendo como iban
Y ahí van apareciendo así por las capas, ¿verdad? Con los personajes, el personaje. Ahí las partículas. Todo está encima. Y ahí queda la escena ya compuesta, ¿verdad? Con todos los elementos ya puestos ahí. Bien, todo esto son elementos de diseño que, o sea, se van aprendiendo con la práctica y que bueno, que se va desarrollando. Le puedo enseñar este otro ejemplo. Ven acá va la personaje, la mala, Zaina, esa es la que hace Sofía Vergara la voz. Aquí está el personaje, no está completo porque no se ve. Aquí va ella, el personaje dibujado. Todos estos personajes reaccionan también, tienen, ya les voy a enseñar aquí los animados. Bueno, estos son los que llevan animación, los demás solo están haciendo bulto. Tienen una reacción. Quiero ver el cocodrilo, el caimán. O sea, está así y luego abre la boca. Entonces teníamos que hacer las dos poses, ¿verdad? Ahí está el caimán, aquí este otro también. Está así y luego se ríe. Entonces había que hacer también esa reacción. Quiero ver este otro también, reacción ansiosa. Creo que no hay un ocelot. Bueno, algunos reaccionan, no todos. Bien, le voy a quitar a los personajes. Estos eran morados como para decir que no tienen animación. Pero les quiero enseñar los elementos. Aquí ya está pegado. Bueno, pero teníamos otro layer también. También habían archivos que a veces pegábamos las capas porque era demasiado. A veces teníamos unos archivos editables donde todo estaba despegado. Ahí está. Ahí están esos troncos. Estos otros de atrás. Las otras plantas. Los troncos del fondo. Y luego aquí las de abajo. Entonces todo esto es importante manejarlo porque hace como que todo se sienta coherente, ¿verdad? O sea, se va construyendo el espacio con todos estos elementos y ahí con todo esto va encima ahí hasta llegar al producto final. Bien, eso era lo que les quería comentar como parte del proyecto. Y ahí pues, este es el resultado final ya con color. Nosotros no trabajamos color, solo trabajamos elementos de composición, de diseño de personajes, de layout. Y por ahí están esos ejemplos. Bien, bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda o algún comentario, algo que quieran decir.